A partir de hoy nosotros comenzaremos a ver las cosas que están cerca de suceder en este mundo, el destino que el mundo está tomando y el cumplimiento de las profecías. Primeramente quiero decir que el Señor Jesús no miente y Él se despidió diciendo que volvería otra vez y nos llevaría con Él, para que donde Él está, nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Aunque muchos han nacido, crecido, envejecido y muerto, esperando su venida durante los años que ya pasaron, observe lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. Pedro dice así: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que el calendario de Dios no es como el del hombre. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Si Él no ha venido todavía a llevar a los suyos, esta es la razón, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús no ha vuelto todavía? Para dar tiempo al ser humano de que se arrepienta. Mas usted va a coincidir conmigo que cuanto más pasa el tiempo, parece que el ser humano, en lugar de arrepentirse, más da la espalda para Dios. Y aumenta en este mundo no solamente la tecnología, sino que también la violencia, el egoísmo, la frialdad, el desamor. El ser humano toma cada vez más distancia de Dios. Y Dios siente como un papá o una mamá cuando nuestros hijos nos ignoran. Cuando su hijo le desprecia, no le hace caso, no le obedece, no le escucha. ¿Cómo siente usted como mamá, como papá? Pues es así como Dios se siente con la humanidad. Y cuando Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano y lloró, el mundo fue inundado de agua y solo Noé y su familia se salvaron. Solo que lo que va a venir pronto, ahora de esta vez, no es una destrucción con agua. Entienda usted lo que viene por delante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos. ¿Con qué? Ya no va a ser la destrucción del planeta con agua, sino que con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ha pasado algunos días que todos hemos visto en los noticieros el incendio forestal que devastou Hawái, la isla esa que fue quemada y las personas para salvar sus vidas tuvieron que lanzarse al mar. ¿Usted vio la devastación que quedó con el incendio? Pues eso se dará en todo el planeta y no solamente en un pedazo de tierra como fue la isla esa de la que estoy hablando. Y todos hemos visto en los noticieros. Y quien no ha visto puede buscar y va a ver consecuencias del incendio que hubo en Hawái. Imágenes impresionantes. Eso sucederá a nivel global, según la palabra. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros?
en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hay un cielo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hay una tierra más allá de donde nosotros podemos llegar ahora en carne y huesos. El cielo es real, la vida eterna es real. Y el Señor Jesús recogerá los que lo aman, recogerá los que lo sirven, los que lo consideran como primero en sus vidas, los que hicieron de Él su Señor, los que confesaron que Él es el Señor y lo tienen como su Salvador y han obedecido sus enseñanzas. Cuando Él venga, los que ya murieron esperando por Él serán resucitados en cuerpos inmortales que no se deterioran, cuerpos que no envejecen, cuerpos que ya no se enferman. Ellos serán resucitados primero. ¿Usted conoce una persona que servía a Dios y ha muerto? Pues esta persona resucitará primero, porque murió esperando la segunda venida del Señor Jesús. En Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que en el Nuevo Testamento ni siquiera usted encontrará la expresión que algún cristiano murió. La Biblia usa la expresión durmió con Jesús, durmió con Cristo. Es esta la expresión en el Nuevo Testamento. Estos se levantarán primero. Los vivos que estemos en el día en que Jesús venga a recoger a su iglesia, recoger a los suyos, seremos transformados. Y junto con aquellos que han resucitado y nosotros transformados, nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Eso todo sucederá como en un chasquear de dedos, un abrir y cerrar de ojos. Y va a suceder sin previo aviso, como un ladrón que llega en la noche y sorprende a todos. Así será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y si usted piensa que está tardando, solo hay una razón por la cual Él está tardando: para dar oportunidad al mundo que se arrepienta. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a continuar entonces. Cuando Jesús retire a los santos, retire a los salvos, recoja su iglesia, los que lo esperan preparados y esperando su venida, entonces el Espíritu Santo también será retirado. El Espíritu Santo se va junto con la iglesia. Va la iglesia, va el Espíritu Santo, y allí se termina el llamado tiempo de la gracia. ¿Cómo así, obispo? Tiempo de la gracia. Sí, es que en este tiempo en que estamos, llamado tiempo de la gracia, mismo sin merecerlo, siendo usted y yo los más repulsivos, repugnantes y asquerosos pecadores delante de la santidad de nuestro Señor Jesús, Él, por amor a usted, por amor a mí, pagó en la cruz lo que yo debía de pagar por mis pecados, lo que usted debía de pagar por sus pecados. Y una vez pagada la fianza de nuestra liberación, de nuestra salvación, somos vistos como justos, somos perdonados y tenemos su misericordia y salvación eterna por todo lo que Él pagó y sufrió en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios. Antiguamente, un pecador, para ser perdonado de sus pecados, llevaba un cordero al santuario
era sacrificado el cordero y la sangre de aquel cordero era rociada sobre el pecador. El cordero pagaba por el pecador y el pecador, rociado con la sangre, entonces tenía la misericordia de Dios y podía tener comunicación con Dios, ya que el pobre animal pagaba en lugar del ser humano. Mas el Señor Jesús, el Cordero con C mayúscula, fue el último sacrificio que derramó su sangre sin tener pecado para lavarnos de toda culpa. Cuando Él lleve a su iglesia, entonces acabó el tiempo de la gracia. Se fueron las oportunidades de alcanzar perdón, misericordia, comunión con Dios, ya. Como en el tiempo de Noé, que la gente tocaba en la puerta y pedía: Noé, ábrenos el arca, ábrenos la puerta, queremos entrar. Noé decía a la gente: es demasiado tarde. Hasta quería abrir, mas era Dios quien había cerrado. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Pero la puerta que Dios cierra, ni Noé la pudo abrir. Estaba cerrada la puerta y la gente había desperdiciado todas sus oportunidades. Bien, la iglesia retirada, acaba el tiempo de la gracia y entonces se manifestará en el mundo el anticristo con su sistema. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 6 para que usted lo aprenda. Juan ve el futuro. La iglesia del Señor Jesús ya no está. El tiempo de la gracia en que nosotros podemos reunirnos como iglesia, nosotros podemos adorar a Dios, podemos servir a Dios, meditar en su palabra, cargar una Biblia con total libertad. Ahora usted pasa a las estaciones de radio y encuentra la palabra de Dios predicada en las diferentes frecuencias de radio. Usted canalea su televisor y encuentra la palabra de Dios siendo predicada en los diferentes canales de TV. Usted ve iglesias esparcidas por todas partes, en todas las colonias, y hay una libertad completa de servir a Dios. No se acerca a Dios el que no quiera, porque oportunidad hay. Mas va a suceder lo siguiente. Juan ve el futuro y dice así: vi cuando el Cordero, el Señor Jesucristo, abrió uno de los 7 sellos. Juan ve 7 cosas que pasarán. Y oí de los 4 seres vivientes que decía: con voz de trueno, ven. ¿Cómo así 4 seres vivientes? En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Uno de estos le llama a Juan para que vea las cosas que van a pasar, que van a suceder en un futuro muy cercano. Vamos a ver 7 cosas, pero las primeras 4 corresponden a la soltura. Entran en acción los jinetes de los caballos del Apocalipsis. Y es sobre eso que vamos a hablar a partir de ahora por 4 semanas. Mire, y he aquí un caballo. El primero, ¿qué color tenía? Un caballo blanco. Y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Bien, ese aquí es el falso Cristo, es el anticristo, que va a tener dominio absoluto sobre las naciones, como siendo la cabeza máxima de la Organización Mundial de los Países. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estableció
una manera de lidiar con la pandemia en el mundo. ¿Cuál era la manera? Cerrar todas las iglesias, entre otros lugares de concentración de personas. Todos obligatoriamente usando la mascarilla. Sin la mascarilla usted no podía entrar a un centro comercial, no podía entrar a un autobús, a ninguna parte. Todos tienen que vacunarse. Y para subir a un avión, usted tenía que presentar el documento de haber sido vacunado. Y todos los gobiernos de los países, sin importar qué idioma habla, qué bandera tiene, qué constitución hay, si es un partido de derecha, de izquierda o cualquiera que fuera la ideología, todos los gobiernos de los países tuvieron que someterse a lo que estableció la Organización Mundial de la Salud. El anticristo tendrá una influencia mucho más grande que de la Organización Mundial de la Salud. Tanto que nadie va a poder comprar, ni vender, ni colocar a sus hijos para estudiar, recibir atención médica, o hacer cualquier movimiento en el banco, o hacer cualquier actividad, si no estuviera la persona vinculada al gobierno del anticristo. Tener una Biblia será crimen. Reunirnos como iglesia será un delito. No va más a existir la iglesia así, congregada como hoy tenemos, con toda esa libertad. La Biblia será prohibida. Ni prédicas, ni reuniones, ni grupos de oración, ni alabanzas en radio o TV o en las redes sociales. La prohibición será total. Y quien infrinja, quien desobedezca al anticristo, pagará con su propia vida. Los nuevos convertidos, aquellos que recapaciten y digan, wow, la Biblia tenía razón. Aquellos que digan, mi esposa tenía razón, tanto que quería que yo fuera a la iglesia y me entregara para Dios. Mamá tenía razón, tanto que mi madre pedía que yo fuera a la iglesia y me entregara para Dios. El mundo está a punto de descubrir que la Biblia no es un libro de cuentos. El mundo está a punto de ver que todo lo que dice aquí es verdad absoluta. Jesús retirará a la iglesia, llevará a los suyos, y los que se queden y que después quieran volverse para Dios, ponerse bien con Dios, pagarán alto precio, porque estarán en el gobierno del anticristo. Y ser cristiano será una actividad clandestina, ilegal. Será un delito, será un crimen. Y para ser cristiano pagarán con sus propias vidas. Hubo alguien que ha visto esto. Será muy tarde y es el mismo Juan. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Se le concedió a ese anticristo, el jinete del caballo blanco, el falso Cristo, hacer guerra contra los santos, los que por fin se concientizaron, por fin se convirtieron, después de que la iglesia fue llevada a hacer guerra contra los santos. ¿Y qué pasó? Y vencerlos. Es decir, hoy nosotros vencemos al diablo. Tenemos autoridad porque está con nosotros el Espíritu Santo. Mas en el futuro, el Espíritu Santo habrá sido retirado juntamente con la iglesia. Entonces ese anticristo se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y a esa figura del anticristo la adoraron todos los que moran en la tierra,
cujos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad en el tiempo del dominio del anticristo, ¿qué pasará? A la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, quien se quede después de que la iglesia sea llevada, para que tenga una nueva oportunidad, pagará con sus propias vidas. Aquel que se quede, pagará con su propia vida. Daniel ve también en Daniel capítulo 7 lo que estamos hablando aquí. Daniel capítulo 7, él dice así: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Hoy nada puede prevalecer contra los santos, mas cuando la iglesia sea retirada, los que después quieran, entonces estos sufrirán. Hasta que vino el anciano de días con A mayúscula y D mayúscula, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Ufa, ya no será solo por la sangre de Jesús, sino que cada quien para salvarse pagará con su propia sangre. Y para terminar, primero de Tesalonicenses, capítulo 5. El mundo está como que ebrio. La gente encantada, cada día surge un artefacto nuevo para la cocina, un robot para lavar los platos, para aspirar la casa. Ya hay robots que cocinan, que hacen cirugías, que operan. Cada día la tecnología va más avanzada. Cada año aparece un celular con más funciones, con tecnología cada vez más evolucionada. Y la gente piensa que todo está en paz. Mas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. ¿De qué manera? Repentinamente. Así como los ataques en las guerras se dan por las madrugadas, así como los terremotos devastan ciudades enteras, sacudiéndolas, ¿en qué momento? En las madrugadas. Así como los huracanes llegan devastando ciudades enteras y catástrofes que hemos visto todos los días en los medios de comunicación, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, usted que ama al Señor Jesús, está siempre meditando en sus enseñanzas, obedeciendo su palabra, sometiendo su voluntad a la voluntad de Él, haciendo lo que a Él le agrada. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos como
alerta y seamos sobrios. No es tiempo de dormir, de decir, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. No es tiempo de mirar los defectos de los otros y porque uno que otro no está haciendo las cosas bien, que por eso usted se desanime. No se ilusione con el desarrollo de la tecnología. Si las cosas mejoran, no se encariñe mucho con este mundo. La vida eterna no es aquí. Estemos preparados, estemos listos, porque Él vendrá como un ladrón en la noche. Llevará los suyos y los que se queden para el gobierno del anticristo. Usted no quiere estar en sus zapatos. Yo quiero orar por usted que dice, yo quiero estar como manda ahí la palabra. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Si usted quiere ser esta mujer en alerta, este hombre sobrio, párese, por favor. Señor mío y Dios mío, yo oro ahora por los que han estado distraídos. Oro ahora por los que han estado embriagados, seducidos, encantados con el mundo y con las cosas de este mundo. Porque así, endulzados, seducidos y encantados con el mundo y las cosas del mundo, el ser humano ni siquiera ve que la vida pasa y el tiempo se acaba. Señor, cada día vemos que las profecías se van cumpliendo. Cada día vemos el egoísmo, la frialdad en este mundo. Cada día vemos al ser humano tornándose más malvado, más sanguinario, más perverso. Hemos visto en este mundo que las profecías se van cumpliendo. Los gobiernos del mundo se reúnen intentando detener el calentamiento global, la migración en masa. Los países pobres están en crisis. Hay falta de energía eléctrica. Hay falta de agua. ¿En qué río podemos ahora llegar y de ahí tomar de su agua? No hay agua potable para consumo. Todo está contaminado. Los países se arman. Millones y millones son gastados en producción de armas. Vivimos en un mundo, Señor, donde los científicos, los médicos buscan 24/7 encontrar la cura, las vacunas, los antídotos para las enfermedades que ya existen y ni siquiera encuentran cuando ya surgen otras enfermedades. Cada día un nuevo virus es descubierto y asusta al mundo. Vivimos en un mundo, Señor, donde las personas están enrejadas en sus negocios. Las casas con sistema de cámara, muros altos, puertas de metal, de hierro, intentando proteger la integridad de la familia. Y afuera las extorsiones, el sicariato, los ataques armados,
los secuestros. Se está cumpliendo todo lo que está escrito. Y las personas, muchas están como que embriagadas, como que no ven, como que están ciegas. Yo oro, mi Señor, por esta persona que hoy su cerebro agarró la señal, escuchó la palabra y se da cuenta, la iglesia se irá, el Señor Jesús llevará a los suyos. Y esta persona inteligentemente dice: Señor, yo no quiero quedarme. Cuando retires a los tuyos, cuando lleves a tu iglesia y el Espíritu Santo sea retirado de este mundo, Señor, yo quiero irme contigo. Señor, yo quiero vivir contigo en la eternidad. Así que yo te pido, ten misericordia de mí. Señor, yo quiero estar contigo. Y no estoy mintiendo, y no estoy diciéndote de la boca hacia afuera, mas de la sinceridad de mi corazón, utilizando la inteligencia que tú mismo me has dado, haciendo uso de mi libre albedrío. Yo renuncio a este mundo y a las cosas ilícitas de este mundo para amarte, servirte, caminar en tu camino. Quiero someter mi voluntad a la tuya y yo quiero tener paz contigo, mi Señor. Yo quiero tener comunión contigo, mi Señor, y yo quiero notar que estás tú conmigo también, mi Señor. En este momento, escucha mi oración, que es sincera. Cuando amé otras cosas antes de amarte a ti, Señor, perdóname. Cuando me incliné para otras cosas antes de inclinarme hacia ti, Señor, perdóname. Señor, cuando he dado importancia a otras cosas y fui detrás de otras cosas antes de importarme con tu voluntad, con tus enseñanzas, y antes de ir detrás de ti, de tus pasos, Señor, perdóname. Yo sé que el cielo es real y yo quiero vivir contigo en él. Yo quiero tener la eternidad junto contigo y vivir contigo y estar tú conmigo para siempre, para siempre. Úsame, Señor, como tu instrumento para llevar estas verdades a otras personas que no conocen. Señor, úsame como tu instrumento para que yo consiga hablar también a mi familia, a mis amistades, a los que me rodean, conocidos y extraños. Yo quiero ser un mensajero de estas verdades. Yo quiero compartir tu palabra con otras personas para que todos tengan la oportunidad de salvación que a mí me has dado. Ahora te pido, Señor, ya que el Espíritu Santo todavía está presente, una vez que el Espíritu Santo está aquí todavía cuidando a tus santos, a tus justos, a tu iglesia, lléname de la paz del Espíritu Santo, lléname de la alegría del Espíritu Santo, lléname ahora con tu presencia, Espíritu Santo. Usted que me escucha a través de la transmisión, quizá en su cuarto solo, quizá en su oficina, en su taller, no sé a dónde esté. Si quiere por un momento doblar sus rodillas y recibir ahí la paz del Espíritu Santo. Me escucha en un hospital, me escucha en una cárcel, privado de libertad. Yo no sé a dónde está usted, mas el Espíritu Santo le llena de su paz en este momento. Y los que estamos aquí en el salón de la iglesia, si usted quiere dejar su asiento, amigo, dejar su butaca, amiga,
y venir al altar, acérquese al altar. Acérquese para recibir el abrazo que el papá le dio al hijo pródigo. Cuando el hijo decidió volver a casa, venga a recibir ese abrazo de su Padre Celestial. Usted que dice, yo no quiero estar embriagado, seduzido, distraído, dormida. No, yo quiero estar atenta, alerta, sobrio, unido con mi Señor, caminando en su camino, haciendo su voluntad. Entonces venga al altar y dígale eso a Él: Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero aprender más y más de tu palabra, yo quiero ser uno contigo. Unido contigo es como quiero estar, unido contigo es como yo quiero vivir. Abrázame, Señor, y permíteme abrazarte a ti también. Quédate, Señor, conmigo y permíteme estar siempre contigo también. Dame de la paz que solo tú me puedes dar. Lléname de la alegría de la salvación. Te quiero, Señor, y no es mentira lo mucho que te quiero. Te amo, mi Señor, y no es mentira lo mucho que te amo, mi Señor. Moldea mi carácter, hazme más parecido a ti. Moldea mi mente, mis pensamientos. Coloca en mí la mente de Cristo. Espíritu Santo, coloca en mí los pensamientos correctos. Moldea, Señor, mi vocabulario. Coloca en mi boca las palabras correctas. Llena mi corazón con tu amor, Señor. Porque si soy amado por ti, no voy a mendigar el amor de nadie, porque tu amor me basta. Lléname de ti, Señor. Abrázame, Señor. Yo te quiero y no es mentira. Yo te amo y no es hipocresía. Yo vengo a buscarte y lo hago con sinceridad, con verdad, con todo lo que soy, con todo lo que valgo. Lléname de ti ahora, Señor. Muéstrele a Él sus manos. Por un momento levante su cara y dígale: lléname de ti, Señor, de la paz que solo tú me puedes dar. Lléname de ti, Señor. Solo tú eres el dador de vida eterna y yo te amo y no me da vergüenza asumir mi fe en ti. No me importa lo que el mundo dirá, no me importa lo que la gente dirá. Yo asumo mi amor por ti. Yo te amo y no me da vergüenza decir en alta voz: yo te amo, mi Señor. Y te amaré con todo lo que soy, con toda mi vida y con todo mi ser. Para siempre, para siempre, para siempre. Aleluya. Aleluya. Reciba al Espíritu Santo que está presente y le fortalecerá. Reciba el Espíritu Santo que está aquí, pero que no quiere estar solo a su lado, quiere permanecer dentro de usted. Recíbalo. Recíbalo. Tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres todo para mí. Yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Yo soy tuyo. Y esa nuestra unión sea eterna e inseparable para siempre. Aleluya. Guarde apenas um momento de silêncio agora, com seu rosto levantado. Guarde apenas um momento de silêncio apenas, por favor.
Ya hablamos con Él. Contemplemos su presencia. Contemple su presencia, la paz que Él nos da. Sabe, amiga, amigo, no importa cuántas bendiciones usted alcance en este mundo, cuántos logros, cuántas realizaciones, cuántas conquistas, usted nunca va a estar al 100% satisfecho, porque en realidad nuestra vida no es aquí, nuestra tierra no es aquí, nuestra patria no es aquí. El cielo es real y el Señor Jesús lo prepara para recibirnos. Todos sus esfuerzos, su dedicación, su sinceridad, su amor, su obediencia hacia Él, un día usted verá que todo habrá valido la pena. Permanezca firme, alertas y sobrios, como aprendimos hoy en la palabra. Y cuando Él venga, nos llevará con Él. Y entonces nuestra felicidad será completa, perfecta y eterna. Disfrute de la paz del cielo, al menos una muestra de esa paz, que usted la recibe junto con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Tú eres mi luz y mi salvación, y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, si a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo, Señor. Oh, tú eres digno. Oh, tú eres digno de honor. Solo en ti yo confiaré. Solo en ti yo confiaré. Yo nada temeré, yo nada temeré. Adelante, adelante yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar, para siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti yo confiaré, solo en ti yo confiaré. Yo nada temeré, adelante yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar, para siempre reinarás. Aleluya. Aleluya, aleluya. Reciba fortaleza, reciba paz, reciba al Espíritu Santo en su vida y sea fuerte hasta el fin. Y los que creen y reciben, digan: yo creo, yo recibo. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo. Amén. Gracias, Señor. Si Dios habló con usted a través de este mensaje, compártalo e inscríbase en nuestro canal y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.